Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese, y hace 4 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y ahora estamos en Ecuador, un país que lo tiene todo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Gente, nos acabamos de pegar el cagazo de nuestra vida. De hecho, es la primera vez que nos pasa algo así en 4 años viajando por todo Sudamérica. Y encima nos pasó en un pueblo re chiquito, re seguro, supuestamente. No, bueno, ahora se los cuento, la verdad que estoy re nerviosa y tenemos que encontrar a dónde irnos. Esta noche dormimos al lado de la poli, casi adentro del destacamento. Bueno, voy a ver cómo les cuento lo que acaba de pasar. Es una lástima porque es la primera vez que nos pegamos un susto viajando y un susto de este tipo, ¿no? Relacionado a la seguridad. Y esto obviamente de alguna manera nos cae el viaje porque ahora vamos a estar mucho más condicionados en cuanto a qué lugares estacionar o dónde quedarnos o cuánto confiar en la gente. Y hasta ahora la verdad que siempre fuimos bastante relajados, no somos, igual tampoco somos paranoicos, ni esto nos va a hacer paranoicos porque tampoco fue grave, pero sí nos deja un poco más alertas, obviamente. ¿Qué pasó? Nada, ahí hablé con sí, le conté, me dijo sí que nos quedemos por acá, que más seguro, más tranquilo. Bueno. Y bueno, así que nada. Ahí fue Ezequiel a hablar a la policía. Porque nos tuvimos que mudar de lugar y venirnos a la comisaría. Sí. Bueno, nada, nos vamos a contar. Es la 1 de la mañana en este momento, estábamos estacionados enfrente a la playa, al final del pueblo de Canoa, en un lugar re tranquilo, re lindo, o sea, de hecho... Nada, durante el día estaciona la gente que va a la playa, estábamos entre una casa muy linda y otro hotel muy lindo. El lugar es como el final de la calle, un poco desolado podríamos decir, pero ¿viste? Estos pueblos de playa son re tranquilos en todos lados, son chiquitos, no pasa nada. Obviamente siempre hay rateros y esas cosas, pero uno obviamente si se va de la camioneta obviamente deja todo cerrado. Pero bueno, ahora estábamos nosotros acá. Pero bueno, la cuestión es que... 2 minutos antes de que pasara lo que les voy a contar, estábamos con las luces prendidas, todas las ventanas abiertas porque hace un calor terrible, así que teníamos los mosquiteros, las ventanas. Y a la 1 de la mañana y realmente no había nadie en toda esa zona, no había nadie. De hecho habíamos salido a caminar hace un ratito por ahí, súper tranquilo. La cosa es que, como íbamos a preparar todo para irnos a dormir, justo se puso a llover. Entonces dijimos, bueno, vamos a cerrar todas las ventanas porque si no va a entrar agua adentro. Así que para cerrar las ventanas dijimos apagamos las luces para sacar los mosquiteros y que no entren mosquitos mientras tanto. Entonces en ese momento que apagamos las luces, creo que pasaron 2 segundos, yo vi una sombra, esa ventana estaba abierta. Justo esa estaba con mosquitero, ya habíamos sacado el mosquitero de esta ventana y habíamos sacado el mosquitero de esta ventana y la habíamos cerrado. 5 minutos antes yo había chequeado que estuviera cerrado el seguro, siempre chequeo que estén los seguros cerrados. Justo como habíamos salido a caminar, en el momento que salimos, cuando volvimos había quedado abierto un ratito, pero bueno, yo enseguida lo cerré y lo mismo la puerta de al lado, la de corrediza. Así que los seguros, bueno, estaban cerrados. Pero esta ventana todavía estaba abierta y tenía el mosquitero. En el momento que apagamos la luz, 2 segundos después, Ezequiel estaba ahí, guardando los mosquiteros, y yo veo una sombra ahí abajo, tipo una cabeza. Me re asusté. Pero no quise reaccionar, yo no soy reaccionar así muy... no soy alarmista. Entonces le dije a Ezequiel, ¿viste eso o eso fue tu sombra? O hay alguien afuera, le dije despacito. Porque tampoco yo sabía si era la sombra de Ezequiel, que al apagar las luces, entra la luz de la calle, se hace una sombra y parece que hay alguien, viste, afuera y no había nadie. Entonces le digo, mirá, ponete para adelante, así veo si fue tu sombra. Y cuando él se pone así para adelante, no veo nada, no veo ninguna sombra. Y digo, bueno, por ahí depende del reflejo, del movimiento. Entonces le digo, pero espera que voy a revisar porque no sé si hay alguien afuera, le digo. Y en ese momento entonces me vengo a fijar porque esa sombra que yo vi ahí, esa cabeza, esa cosa negra que pasó por ahí, estaba como, se agachó y se fue para allá. Entonces yo me vine acá atrás.
Y cuando miro así, ay no saben el cagazo, nunca en mi vida me asusté tanto. Bueno, sí me asusté, pero me asusté por cosas que uno se imagina, pero no por algo real. Esta es la primera vez que me pasa real. Y eso que me han afanado en Buenos Aires, con pistola, todo, pero es distinto. Vas por la calle con un grupo de amigos o estás en un bar y entra alguien con pistolas, es como que terrible. Te asustás, pero no es algo inesperado. Es como que lo ves venir, ves la situación, es como que te agarra de otra manera. En cambio acá me agarró totalmente desprevenida y me pegué el caso de mi vida. Pero bueno, cuando hago así para asomarme si veía algo, si veía a alguien caminar por afuera o algo, veo de vuelta esa sombra acá en la cabeza, acá, ahí abajo. O sea, estaba viniendo a abrir la puerta. Así que cuando lo miro, grité, pero de una manera para ver si lo podía espantar o lo que sea. Aparte me salió del alma gritar, así que grité muy fuerte, le dije rajada acá, no sé qué cosas grité. Me quedé afónica enseguida, así que estoy con la voz medio ronca. Pero nada, ahí también Ezequiel después pegó un grito también. Y cuando miro así, me asomé bien, el tipo empezó a correr, rajar para la playa, pero yo creo que se asustó más que yo. Se pegó el cagazo de su vida, porque no sabes cómo empezó a correr para la playa. A simple vista no parecía tener armas, no parecía tener nada. Estaba hecho. Con gente, no, yo creo que era un ratero y no esperaba encontrarse con nadie adentro. Yo creo que vino a ver si había alguien y si estaba abierta la camioneta podía entrar o lo que sea. Pero lo que a mí me llama la atención es que un minuto antes habíamos apagado la luz. Y si él venía caminando por la calle, vio que la luz estaba prendida y que había gente adentro. Entonces, adelante no se veía la luz. Pero de acá a los costados sale la luz. No sé, si estaba la tenue por ahí no. O sea, yo no sé si estaba ya merodeando desde antes, yo no sé si no vio la luz y pensó, dijo, bueno, esta es mi oportunidad. Pero bueno, no sé, se reasustó. Yo no sé si era un ratero, si nos venía a robar realmente estando nosotros adentro. No creo, es muy raro que alguien te robe en un motorhome estando vos adentro, pero bueno, puede pasar. Si el tipo hubiese tenido armas, yo creo que no se hubiese asustado y hubiese salido corriendo. Yo creo que al contrario hubiese tratado de entrar y amenazarnos o robarnos. Entonces creo que no tenía armas, no tenía nada. O sea, de hecho estaba en cuero y en jogging. Era un chico flaquito, o sea... Bueno, nada, nos pegamos el cagazo de la vida. Por suerte se fue corriendo a la mierda. Y nosotros nos quedamos así como en shock. Aparte la ventana esta todavía estaba abierta porque el mosquitero, nada, es un mosquitero de cartón con tela de mosquitera. O sea... así que nada, ahí le dije si quieres cerrar rápido esa ventana y vayámonos de acá. O sea, ya el peligro había pasado, no teníamos que irnos rápido porque realmente el pibe ya se había ido, pero viste, ponerle que recapitulaba y tenía un arma o algo, volvía. Entonces dijimos, vayámonos no sé a dónde, porque es un pueblo re chico, no hay nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar en Overlander si hay algún camping, algo, o una estación de servicio abierta. Bueno, pasamos por una que estaba cerrada. Camping pasamos por dos que no los encontramos, o sea, ni siquiera encontramos la entrada. Buscamos en internet a ver si había policía, fue el primer lugar que pensamos. Vamos al destacamento de policía, ahí no sé, a quedarnos estacionados en la puerta por lo menos. Pues si no nos teníamos que ir de pueblo, andás a ver a la noche, 1 de la mañana, qué pueblo. De hecho lo más cerca está a 20 kilómetros, o sea no es lejos, pero no teníamos ganas tampoco de irnos 20 kilómetros a otro lugar. Así que buscamos en internet, no había policía. Pero nos fuimos a la parte más central, la costanera, si se le puede decir costanera, porque la verdad que es un lugar muy rústico. Re lindo el lugar, pero muy rústico. Bueno, nada, ahí los barcitos de la playa, ahí había bastante movimiento y gente, así que ahí aprovechamos a preguntarle a alguien a ver si había policía en algún lado, tiene que haber policía. Y así que ahí nos indicó dónde sí, me dijo, hay un destacamento, nos indicó dónde quedaba y nos vinimos para acá. Y ahora vamos a dormir acá enfrente de la policía. Lo más gracioso es que llegamos a la policía y dijimos, vamos a preguntar bien dónde podemos estacionar o si nos podemos quedar acá o contar la situación. Y no había nadie dentro de la policía, fue así que se bajó. Lo que no te dije fue el cartel que hay de afuera. ¿Qué dice? Dice, llame por teléfono si tiene algún inconveniente porque tenemos un solo auto. No. Que es ese que llegó hace un ratito. Claro, no había auto, no había gente, no había nadie, así que nada. Y bueno, pero no importa, por lo menos la luz de la policía adentro estaba prendida, todo cerrado con rejas. Así que nada, acaba de llegar la policía, así que les fue a decir y dijo, sí, nos quedamos acá, que mejor, que va a ser más seguro. Nada, intentamos no ser paranoicos, no preocuparnos demasiado, pensar lo menos peor. Suponemos que fue un ratero y no fue nada grave, pero que nos pegamos el cagazo de la vida, nos lo pegamos. Les aseguro que el grito que pegué fue, yo te juro que el pibe se asustó más que yo. Porque yo hasta el momento no estaba segura, o sea, realmente si era una sombra lo que yo había visto o era... De hecho, ahora me acuerdo,
La primera vez que yo me vine para acá atrás, yo vi una sombra. Después de ver esa sombra, me asomé desde acá, desde donde estoy acá, o sea, medio lejos de la ventana, vi una sombra. Y dije, de vuelta, ¿no seré yo haciendo un reflejo de una sombra? Entonces volví a hacer esto a ver si aparecía la sombra. Y cuando me acerco así, ahí la veo perfecta la sombra sin moverse, era el tipo que estaba ahí. Cuando vos te acercaste ahí, sí, yo vi y pensé que era una sombra tuya, pero te fuiste. Y ahí lo viste. No, quedó, te digo, no, hay un pibe. Claro. Y ahí es cuando vos lo viste. Claro, y nosotros como estábamos con las luces apagadas adentro, él no veía para adentro, tenemos todo polarizado, realmente no se ve nada, más allá de que nosotros vemos adentro, hay luz, porque entra la luz de la calle, pero él de afuera hacia adentro no ve nada. Lo que yo no sé si no nos escuchó, porque la ventana estaba abierta, si no nos escuchó cuando yo le dije a Ezequiel despacito, creo que hay alguien afuera. Entonces, no sé, yo creo que por ahí el tipo ni se dio cuenta que estábamos adentro y se reasustó. Pero bueno, aparte él ni sabe si tenemos armas adentro, ¿no? Imagínate. De hecho, lo primero que yo hice fue ir a agarrar el taser que tenemos. Por cualquier cosa, tenemos un paralyzer, nada, tengo cuchillos grandes, me gusta cocinar, así que yo no tengo problema en usar todo eso si ante una emergencia, pero bueno, probablemente si es alguien con un arma no lo voy a usar, así que... Pero bueno, siempre te da un poquito más de seguridad. En fin. Es más, lo primero que vi fue el raid ahí, dije, chao, le tiro raid en la cara. Porque se lo podría haber tirado por el mosquitero, imagínate. Si estaba ahí, se lo tiraba el raid por el mosquitero, el tipo ya le arde todo y se va cagando. Sí, pero el Pepper lo tenía que buscar adelante. Ese es todo el relato, pero no verlos aburrido, pero... Un embole que nos pase esto porque nada, hasta ahora nos hemos sentido siempre tan tranquilos en general. De hecho, cuando un lugar no nos hacía buena impresión, siempre seguíamos nuestro instinto y nos íbamos a otro lugar más seguro. Cuando estamos en lugares más poblados, cuando estamos en lugares realmente chiquitos y son tan tranquilos los lugares chiquitos que no pasa nada. Que la gente mismo te dice, como mucho habrá un ratero, pero nada más, el ratero no te va a hacer nada, no es una persona peligrosa, que probablemente fue el caso. Pero bueno, viste, uno ya se queda inquieto. De hecho, hemos dormido con las ventanas con mosquitero acá que hace un calor terrible, con el mosquitero un montón de noches en un montón de lugares súper tranquilos. Y el tema es que hace tanto calor en la costa ecuatoriana que tener que dormir con todo cerrado es un tema. Bueno, dormiremos con ventilador esta noche. Esa es la historia, mañana vemos cómo sigue todo esto. Buenas noches. Chau, gente. Hoy dormimos haciendo cucharita con el policía. Buenas noches. Buenos días, gente. Buenos días. Después de una noche para olvidar. Una noche para dejar en el recuerdo. En el recuerdo nomás. No, esperá, no me quiero ni acordar. Así no me quedo. Ni en el recuerdo, tío. Claro, no me quiero quedar condicionada. Literalmente se cumplió la peor pesadilla del viajero, la peor pesadilla del que anda en motorhome por el mundo. Es siempre el miedo de que te parezca alguien de noche para robarte mientras estás durmiendo en el motorhome. Es como... Bueno, no estábamos durmiendo, pero casi en realidad. Casi, sí. Sí, ya estábamos ahí. Sí, era la 1 de la mañana. De noche, podría haber venido tranquilamente mientras estábamos durmiendo. Yo cuando vi que estaba ahí, pegado a la puerta, por un segundo mi cabeza dijo, está abierto el seguro de atrás, está abierta la puerta de atrás, va a entrar. Fue como muy rápido el clic, porque yo en verdad sabía que estaba cerrada, pero en el momento del susto, digo, si eso está abierto, cagamos. Entonces me tiré a cerrarlo, pero estaba cerrado ya. Y es como que en un flash pensé, no puedo creer que esté pasando esto, no puedo creer que estemos en esta situación. Porque claro, hasta el momento, hasta que el pibe no se va corriendo, vos no sabés si es una persona peligrosa, si tiene un arma, qué va a hacer, si nos va a entrar por la ventana esa del costado que estaba abierta, o sea, ni siquiera teníamos la camioneta cerrada. Podría haber entrado por el costado, podría haber entrado con un arma. Nosotros ayer estamos pensando, si venía a robar la camioneta solamente, no tendría por qué haber venido agachado. Venía agachado, pegadito al costado. Bueno, no sé, fue raro. Sí, eso es raro. Porque es verdad que el ratero va disimulado, ve si algo está abierto, o si se lo puede cortar un candado, lo que sea, una bici, y se la roba, o alguien distraído le saca lo que tiene ahí a mano. Pero él venía agachado, agazapado totalmente, como a escondidas, y a ver si estaba la camioneta abierta, o a intentar abrirla. Por ahí tenía algo para abrir la camioneta y abrirla y entrar. Quizás venía agachado para ver si había gente, pensó que no había gente, no se dio cuenta si había o no, porque encima nosotros estamos con todo apagado y estamos hablando muy bajito. Por ahí no escuchó, pensó que no había nadie y bueno. Pero para mí tiene que haber visto la contraluz mía. Yo estaba acá en el medio y había luz en la calle, había una contraluz hacia allá. Y como es polarizado no se ve desde afuera, pero aparte el mosquitero sí se ve hacia adentro. Bueno, por ahí no nos vio, pero porque iba agachado.
Ah, y aparte se hubiera quedado. Si vio para adentro, se hubiera quedado. Si tenía un arma, si lo que fuera. Igualmente, como sea, Una cagada. una cagada. Porque de ahora en más, o sea, uno siempre viene prevenido, ¿no? Pero una vez que te pasan estas cosas, quedas como más sensible y ya, no sé, te condiciona un poco el viaje. Sí, que porque el susto del momento fue tan grande, el grito sí. ahogado que me salió de adentro, que encima toda mi vida tuve pesadillas con respecto a robos o a... Viste que uno siempre tiene estas pesadillas, estos traumas que estás durmiendo a la noche y sentís que te están atacando, que te está pasando algo, o que le está pasando a alguien, no sé, querido tuyo, alguien que lo están atacando y vos que necesitas gritar para pedir ayuda y no puedes gritar, te sale un grito ahogado. No sé, le debe haber pasado a un montón de ustedes, seguro, porque es algo bastante común. Ese grito ahogado en el que no podés gritar hacia afuera y pedir ayuda, la voz se te va así adentro. Me pasó exactamente eso ayer. Me salió un grito ahogado. Y yo decía, qué desesperante no poder gritar. Era después del pánico total, pero porque lo tenía al lado, el tipo lo tenía acá. Y claro, obviamente yo en el momento no pensé que él a mí no me veía. Él no sabía que yo estaba adentro mirándolo, porque él no, hacia adentro no se puede ver, pero yo no lo pensé, yo a él lo veía perfectamente ahí afuera. Entonces, claro, mi miedo es, estoy acá cara a cara con un chorro que me está viniendo a robar a mi motorhome en medio de la noche donde estoy totalmente vulnerable e indefensa. Entonces, por suerte todo duró un segundo y el pánico se me fue en el momento que el tipo salió corriendo, disparado, asustadísimo, o no sé, pero bueno. Yo creo que se asustó de mi grito. Y nada, la verdad que no pasó nada. Pero el momento, esos segundos en que te pasan mil cosas por la cabeza y pensás un montón de cosas, la verdad que es horrible. Pero bueno. Bueno, Nada. Eso. Seguimos viaje. Hasta luego, gente. A seguir la van life, porque esto igual no opaca el viaje, no opaca nuestra estadía en Ecuador tampoco, no lo vinculamos para nada con Ecuador, independientemente de la miniatura y título que hayamos puesto. Ya nos estamos anticipando, ¿no? Ustedes ya lo saben, sí, ya saben por qué uno pone esos títulos. Si no, no ve nadie el video. Y esto es una realidad que es algo que nos pasó de verdad. Y bueno, muchas veces nos pegamos sustos por escuchar ruidos de afuera, pero enseguida siempre uno se asustaba, y sobre todo al principio nos pasaba. Uno escuchaba un ruido o algo que tocaba la camioneta o algo y enseguida te asomabas, mirabas para afuera y no pasaba nada. A lo que aclaro, es una gran ventaja y alivio tener ventana en todos los lados, porque uno siempre puede mirar hacia afuera y ver qué está pasando. Cuando yo no puedo creer los que viven sin ventanas, o sea, los que tienen el motorhome sin ventanas y no pueden ver qué pasa afuera cuando escuchan un ruido, cuando escuchan una situación, cuando escuchan algo. No puedes ver, estás ahí desesperado adentro no sabiendo qué está pasando afuera, me muero. Ya lo que tengan cámaras por todos lados. Nosotros 1000 veces a la noche durmiendo levantamos la cortina para ver, porque ha pasado que por ahí alguien pasa y toca la camioneta, pero después te asomás y en el momento estás dormido y el ruido te asusta y te altera. Pero nada, enseguida vos mirás para afuera, ves que no hay nadie o alguien que se está yendo, que pasó, viste, no sé, gente que pasa caminando y no piensa que vos estás adentro durmiendo, que es tu casa. Entonces, o algún borracho, cosas así, o animales, sustos por animales nos hemos pegado. De hecho, estamos considerando Sí. también poner luces afuera, sensor de movimiento. Entonces, cuando pase alguien que se prenda, o que se pueda prender de adentro, no sé. Sí. Así como una medida extra, qué sé yo. Por ahí si hubiéramos tenido eso, ante menor ruido prendés Sí. y ya estás dando un aviso, una señal. Bueno, así que nada, esto nos podría haber pasado en cualquier lado. De hecho, tenemos suerte que en casi 4 años y medio de viaje en el motorhome no nos haya pasado nunca. Y antes, previo a eso, era en el auto. Viajábamos mucho en el auto durmiendo atrás, en la parte de atrás. Era hatchback y dormíamos ahí atrás. Y viajamos un montón así y nunca nos pasó nada. Así que la verdad que tuvimos suerte, nos podría haber pasado en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo. Veníamos zafando, nada, viste, no pasa nada, pero bueno, pasó acá. Podría haber pasado en cualquier lado. Igual nos vamos a ir, no por esto, porque la verdad que encima de día los fantasmas desaparecen. Como dice mi viejo, de noche los fantasmas son más grandes. Sí. Así que nos vamos a ir, pero porque está lloviendo. Nosotros habíamos venido a este lugar para volar en parapente, pero hace 2 días que está mal el clima, y no parece que va a mejorar. Así que nada, yo creo que vamos a seguir camino. Aparte de acá estamos reinclinados al lado de la policía porque está en Barranca la comisaría, así que no es el mejor lugar para parar a dormir. Y estamos sobre la ruta principal, así que también pasan bondis de repente. Pero bueno, a seguir camino, gente. ¿Próximo destino? Jama, hay una playa acá cerca que se llama Jama que nos dijeron que estaba linda, así que esperemos que mejore el clima y podamos disfrutar de la playa. Y les debemos mostrar este lugar, Canoa, que la verdad que nos gustó toda la parte de playa, todo el frente de playa nos pareció muy lindo. Tiene su onda y está lleno de acantilados todos alrededor, la verdad que nos gustó, pero bueno, se los mostramos acá en un par de fotos porque ayer la verdad que estábamos trabajando, editando, no llegamos a filmar nada en todo el día.
Y hoy se puso horrible. Y hoy se puso horrible, así que seguimos viaje. Nos vemos en Jama, gente. Llegamos a Jama y en este paraíso que ven nos instalamos con nuestro motorhome. Esos piletones que se ven al fondo son para la producción de camarones en cautiverio. Bueno, nos vinimos a Jama, le pusimos un poco de onda a la cuestión y ahora estamos con este panorama. Ya armamos techito. Acá está con las ediciones. Chilo está preparando una... no sé qué está preparando. Papaya. Una papaya. No saben lo rica que queda, no saben lo rica que está esta papaya. Lo rico que queda la papaya con lima y con esto. Sirope. Es una delicia. Un lugar espectacular. Parece más seguro, bastante. Vamos acá de haber viviendo 15 personas, así que súper tranqui. Y es bien playita de estilo que vienen los fines de semana. Igual, si bien hoy es domingo, no hay nada de gente. Nuestra playa personal. Un poquita gente. Espectacular, está re linda. Y ahí está el Chesmobil, mirá, en el medio de la nada. Lejos del mar, pero no tan lejos. Cuestión que ya estamos mejor, ya recobramos los ánimos, así que ahora a seguir van lifeando. Nos vemos, gente. Escucharon el temón que está pasando de fondo, ¿no? Mi corazón a un palta. Tú, muchacha. Bueno, chao. Decidimos redoblar la apuesta, así que lo que era fruta cortada se transformó en Un batido. un batido. Se va a transformar en un batido. Y no en un batido cualquiera, ¿eh? Un batido que va a tener... ¿Qué es esa latita? ¿Atún? No, ¿qué es? Leche condensada. Ahí va, mirá lo que es eso. No saben lo rico que quedó. Y aparte lo trituró súper bien. Está bien denso está. Bien batido. Está buenísimo. Súper dulce. Está re rico. Sí, la papaya Re rico. estaba muy buena. Buenos días, Chilo. Un día. Me voy a ir a hacer yoga arriba. Está re linda la mañana, es tempranito. Siempre que tengo la oportunidad y que el clima acompaña, aprovecho a subir al deck para hacer yoga y empezar el día bien físicamente. Este lugar está buenísimo porque es muy chiquito, no hay nada. Hay 2 o 3 así barcitos de playa, pero bien rústicos, así bien locales, que me encanta. No son tan turísticos. Hay 2 o 3 casas para allá y no hay nada más. No sé dónde vive la gente. Hay 2 o 3 casas por allá atrás también. Deben vivir por ahí, o por ahí solo vienen los fines de semana los que atienden estos lugares. O bueno, nada, tendrán sus propias casas ahí mismo con cada puestito. Y no hay nada más. Nada más, o sea, y realmente está vacío y desértico este lugar. Porque encima se ve que viene gente solo los fines de semana acá. Así que hoy, siendo lunes, no hay un alma en ningún lado, está todo cerrado obviamente. Así que estamos en nuestra gloria, lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué nos desayuna? Esos cafés espectaculares. ¿Cómo andan? Nosotros acá haciendo experimentos como siempre. Yo al menos. Miren, estamos acá en la terraza del Chesmobil viendo cómo poner esta media sombra para, bueno, ahora quedó, para tener una terraza cubierta, que no nos mate el sol y poder aprovecharlo. Y de hecho tenemos acá la otra, esta acá arriba y bueno, y el mar, la vista del mar. Ese día el mar estaba bastante calmo, dando lugar a un hecho curioso en la desembocadura del río. Al entrar en contacto el agua dulce del río con la salada del mar, no se mezcla de inmediato, por tener distintas densidades.
Esto creó un fenómeno bastante llamativo y sorprendente que tuvimos la suerte de poder ver desde nuestro deck y capturar con nuestro dron. Bueno, cambiamos el diseño, ahora hicimos otro diseño con más vista hacia adelante, así quedó bien, pero bueno, el único problema, como pueden ver, es que tapa los paneles solares, así que no nos estaría cargando, pero no importa, en este momento no importa porque corre vientito y el sol está matado. Está buenísimo, quedó re bueno. Aparte tenemos vista para aquel lado, ahí para el lado de adelante. Espectacular. Y así termina una tarde más en este paraíso. Vamos a contar algo recopado que nos pasó. Recién, justo apenas minutos. Bueno, nos ponemos ahí, así ven el atardecer espectacular que tenemos atrás. Este lugar tan lindo, nos dieron unas ganas de hacer un fueguito, porque encima está lleno de madera ahí que dejó el río, dejó un montón de madera acá en la costa del mar. Así que dijimos, vamos a hacer un fueguito y cocinar algo. El tema es que no tenemos nada, habíamos venido re desprovistos porque no pensábamos pasar tiempo acá. Y teníamos unas verduras nomás. Así que dijimos, qué bueno hacer unos pinchos, ¿sí? Con algo de algún marisco. Dijimos, vamos a preguntar a ver si alguno está abierto y nos vende langostinos o alguna cosa. Fuimos, estaba todo cerrado, pero había una señora en una cocina que la vimos así medio de lejos. Le preguntamos si tenía algo para vendernos, langostinos o alguna cosa para cocinar. Y primero pensó, le estábamos preguntando si nos dejaba cocinar en su cocina. Y enseguida nos abrió la puerta un amor. La señora dijo, sí, pasen, venga, ningún problema. La cocina del restaurante, imagínate, una divina total. Y dijimos, no, la idea es cocinar en la playa, pero no tenemos langostinos o algo para cocinar. Le digo, por ahí usted tiene para venderme. Y entonces busca a ver si consigo algo, empieza a revisar así la heladera, el congelador, y saca un paquetito de langostinos y me dice, toma, llévalo. Le digo, ¿pero cuánto te debo? No, se los doy, llévenselos, me dice. Ah, qué buena. Un amor. Así que hoy nos hizo la noche. Hoy cenamos gracias a la señora, que le mandamos un beso muy grande, un agradecimiento. No creo que vea el video, pero no importa, igual. Salen pinchos de langostinos y cebolla y morrón que tenemos. Va a quedar buenísimo. Las tormentas dejaron tantos troncos en la orilla que bajaron por los ríos que nada, sé que la gente de acá se puso a limpiar y quemar todos los troncos en la playa. Vamos a aprovechar a contarles, para los que no vieron el último vivo donde hablamos de esto, que a pedido del público estamos por arrancar una nueva sección en el canal. Va a ser sobre cocina y comida en viaje, donde Chiru va a mostrar recetas como esta y mucho más, siempre intentando contar un poco sobre las costumbres del lugar e ingredientes locales. Está muy bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.